vamos a ver lo que es el bautismo y lo que no es. Y en esta enseñanza, pues queremos ver lo que es la definición de un sacramento. Queremos destacar lo que son las perspectivas erróneas del bautismo, también de la cena del Señor, pero vamos a enfocar más bien en el bautismo y de presentar lo que son las enseñanzas bíblicas del bautismo, ¿no? Ahora, en primer lugar, dividimos quizás definir qué es lo que es un sacramento, ¿no? En muchas iglesias, creo que la iglesia tradicional, pues, se celebran 7 sacramentos. En nuestras iglesias, las iglesias evangélicas protestantes, pues, celebramos 2. Celebramos lo que es la cena del Señor y lo que es el bautismo. Vamos por adelante. Sí, bueno. Y un sacramento es lo siguiente. Es un acto religioso que es sagrado como un señal o símbolo de una realidad espiritual. Es un rito instituido por Cristo, así estableciendo las verdades centrales de la fe cristiana, la muerte y la resurrección y la participación de los beneficios redentores de su muerte mediadora. Entonces, un sacramento, según creemos, según la Biblia, es un acto muy importante, un acto que debe ser reverenciado, pero es como una señal o símbolo de una realidad espiritual. El libro que hemos estudiado nos da esta siguiente definición, que es más o menos parecido, que dice los sacramentos u ordenanzas dados por Dios e instituidos por Cristo, es decir, el bautismo y la cena del Señor, con señales y sellos visibles de que estamos unidos como una comunidad de fe por su fe y resurrección. Mediante el uso que hacemos de ellos, el Espíritu Santo nos declara las promesas del Evangelio y las sella en nosotros. Hay muchos versículos que podemos hablar acerca de, pues, que se encuentra acerca del bautismo y de la cena del Señor. En las siguientes vemos un versículo temático acerca del bautismo que dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Eso quiere decir de que vamos a ver que es algo simbólico que hacemos identificando con Cristo, que en la manera de cuando una persona se bautiza en el agua es simbólico de su muerte al pecado y de estar resucitado simbólicamente a vida nueva en Cristo. Como dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que somos Cristo, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Y otro versículo simbólico, pues representativo de la cena del Señor, dice, y tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre por vosotros se derrama. De nuevo, esos son los 2 sacramentos que nosotros observamos. La cena del Señor es con frecuencia, algunas iglesias lo celebran pues una vez pues cada semana, una vez al mes, una vez cada 3 meses. El bautismo, claro, es una sola vez que una persona como adulto, como creyente, se bautiza, ¿no? Pero estos son los básicos 2 sacramentos que nosotros celebramos. Ahora, vamos a ver algunas observaciones acerca de los sacramentos, ¿no? De nosotros creemos que son muy importantes, pero que la gracia no se transmite, la gracia, dice la Biblia, se transmite solamente por la fe en Jesucristo, no por un rito, no por una acción. Sin embargo, no quita la importancia de los sacramentos del bautismo y de la cena del Señor.
Pero en primer lugar, debemos estar agradecidos por los sacramentos, honrarlos, reverenciarlos, buscar a Dios en medio de ellos, esperar que Dios nos comunique gracia y paz a través de ellos. Me gusta lo que dijo Spurgeon acerca de los sacramentos, que no deberíamos en la manera de mirarlos. Algunos de nosotros utilizamos gafas, ¿no? Pero las gafas no se utilizan para mirarlas, no sirven de mucho, ¿no? Y además no podemos ver, pero las gafas no sirven de mucho, sino que utilizamos las gafas para mirar por medio de ellas, para mirar algo, ¿no? De la misma manera, pues que la cena del Señor y el bautismo se deberían utilizar para mirar por medio de ellas, para poder mirar a Dios, para mirar a Jesús, para adorarle y así en la manera y la reverencia de mirar hacia Él. No debemos descansar en ellos como si fueran un fin en sí mismos, deben ser reverenciados pero no idolatrados, o sea, de que los sacramentos no son un fin, es un medio a un fin. Y claro, se llaman ordenanzas porque Cristo nos ordenó a practicarlos, ¿no? O sea, para nosotros los creyentes no son opcionales, son ordenanzas, son cosas que debemos de hacer. Nos dio las instrucciones para seguirlas y así, por lo tanto, es nuestro deber de cumplirlas, ¿no? Los sacramentos son señales y sellos. Son señales porque simbolizan salvación, la obra redentora de Jesucristo, pero también sellos en el sentido que nos dan seguridad y alientan nuestra fe. Nos sellan como comunidad, que somos juntos en el cuerpo de Cristo, y por lo tanto nos sella como una unidad, que somos un cuerpo de Cristo. Nos unifica y nos sella juntos en el cuerpo de Cristo. Siguiente, sí. Bueno, en la misma manera, otra manera, cuando miramos los sacramentos, pues nos deben de inspirarnos en un sentido como la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, pues y leemos y nos inspiramos y recibimos una bendición e instrucción, pues así también, dijo cierto teólogo, de la misma manera en que la predicación de la palabra hace que el Evangelio sea audible, así los sacramentos lo hacen visible y Dios alienta nuestra fe por medio de ambos. Bueno, entonces, vamos a ver una definición de qué es el bautismo. Para muchos, si hemos venido de diferentes trasfondos religiosos, el bautismo, los sacramentos tienen diferentes significados, diferentes en la iglesia que yo me crié, pues tenían la creencia de que uno se convertía al Señor en el momento que se bautiza, lo que se llama regeneración bautismal, algo así. Entonces, y pues es una creencia no bíblica, y así, porque uno no se regenera, uno no nace de nuevo en Cristo al ser bautizado. Es algo que no es bíblico. Entonces, es importante de pensar y saber de lo que es el bautismo, de ver lo que es y lo que no es. Según el libro, aquí nos dice que el bautismo es el lavamiento con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Representa y sella nuestra adopción en Cristo, cuyo lavamiento de pecado y nuestro compromiso a pertenecer al Señor y a su iglesia. Bueno, creo que esto es bastante, que lo entendemos muy bien. Jesús dijo al final en Mateo 28, dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, una pregunta aquí y otra pregunta que nos levanta en el libro.
¿es el bautismo con agua lo que nos limpia del pecado? Y la respuesta es no. Eso no es lo que nos limpia del pecado. Solo la sangre de Cristo y la renovación del Espíritu Santo nos pueden limpiar del pecado. Solamente eso. Dice que en Efesios 1:7 que es por la sangre de Jesucristo, por la fe, que tenemos redención del pecado. Entonces, no deberíamos caer en error pensando de que el bautismo es lo que nos lava, lo que nos quita del pecado. No, no es así. Solamente la sangre de Jesucristo pues nos limpia del pecado. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Lo que el bautismo no es. Y eso es importante. Muchas veces, antes de aprender lo que es el significado bíblico, pues es de ver lo que no es. Tenemos que quizás quitar de nuestro pensamiento idea de lo que no es antes de aprender de lo que es, ¿no? Entonces, en primer lugar, el bautismo no es salvación. No es salvación. Nadie debe de pensar, pues yo soy salvo porque ahí pues tiene mi certificado de bautismo, o aquí cuando era bebé, pues yo eso no. No es salvación. Es así. El bautismo es importante, muy importante, pero nadie se hace creyente en Jesús en pasarse por las aguas del bautismo. El proceso que vemos en decenas de veces en el Nuevo Testamento es que las personas primero creyeron, luego fueron bautizados. O sea, primero reconocieron su necesidad en Cristo, luego pusieron su fe en Jesucristo y luego se bautizaron. Entonces, eso es el padrón del Nuevo Testamento. En Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aquí en ese pasaje, la circuncisión era parecido como un bautismo, de que era un rito religioso que los judíos hacían. Y Pablo está debatiendo aquí en Gálatas de que ni la circuncisión ni la circuncisión no vale para nada en cuanto a la salvación. Lo que cuenta es una nueva creación en Cristo Jesús. Y lo mismo pues con el bautismo, ¿no? Y así. Es importante, como dije, pero pensemos de que en el ejemplo del ladrón en la cruz, que pues él no tuvo oportunidad de ser bautizado, o sea, él puso su fe en Jesucristo, y luego Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, vemos que el bautismo es importante, pero que no es salvación, ¿no? Otra cosa, ¿qué es? El bautismo tampoco es completar la salvación. ¿Por qué digo eso? Hay algunas iglesias, más bien creo que de Estados Unidos, que sacan un versículo del final de Marcos 16 que dicen que el que cree y es bautizado será salvo. O sea, quiere decir de que el bautismo es una parte esencial de su salvación. Pero el resto del versículo pues dice, y el que no cree será condenado. No dice la palabra que el que no cree y no es bautizado. Entonces, es una manera, por eso la importancia de tener nuestras, las maneras de interpretar la Biblia bien correcta. De pensar así, de que el bautismo no completa la salvación. Uno, después de haber sido bautizado, no es más creyente que antes. Es importante la obediencia, eso es lo que vamos a ver en breve, pero el bautismo en sí no es de completar la salvación. Así. Otra cosa, el bautismo no quita el pecado original. La Biblia no encontramos evidencia de una cosa que se llama el pecado original. Todos nacen, todos somos pecadores.
pero que queremos que la Biblia dice que los bebés, por ejemplo, que mueren sin haber sido bautizados, de que van directamente al cielo. Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, porque de tales es el reino de Dios. Entonces, con todo respeto a demás confesiones, pero que la Biblia, o sea, que no enseña que hay pecado original, y así. Entonces, ninguna agua tiene la potencia de lavar o quitar el pecado, solo por la sangre de Cristo, nada más y nada menos. Muy bien. Siguiente. Y el bautismo, pues no es un acto mágico que quita el pecado. Conozco también otro grupo de iglesias que cuando iban afuera para hacer el bautismo, pues que el único lugar donde irían, no se fueron a un lago o una laguna o así, porque el agua tiene que ser agua corriente. Había que tener una fluidez del agua corriente. ¿Por qué? Para que el agua se le podría lavar sus pecados. Es algo bonito pensar simbólico y así, pero en realidad no es así. El agua no tiene poder para quitar el pecado, el agua es simbólico. Entonces no importa si uno se bautiza en un lago, un río, en el mar, o hasta en algunos países se bautizan en bañeras, porque por privacidad, pues que no se puede hacerlo en público, no se puede. Entonces, vamos a ver lo que es el bautismo. Es obediencia a Cristo. El mandato bíblico en Mateo 28 nos dice, pues como ya dije, de ir a predicar el Evangelio. Entonces estamos cumpliendo, cuando uno se bautiza, estamos cumpliendo pues un mandato de Jesús. Estamos cumpliendo algo pues que Él mandó que debemos de hacer, un paso de obediencia. Normalmente para los creyentes, cuando se creen en Jesús, cuando de adultos, o de no adultos necesariamente, pero de suficiente edad para creer, pues entonces normalmente un paso muy en breve después de eso es de obediencia, es de ser bautizado. Siguiente. El bautismo es seguir el ejemplo de Cristo. Como Cristo sí mismo fue bautizado, un creyente está siguiendo sus pasos cuando se bautiza. Muchos preguntamos, pues ¿por qué? Entonces, ¿por qué Jesús tenía que ser bautizado? Porque Él era pues perfecto, y hasta Juan cuando le vino Él dijo, no, eso no está bien, debería ser, yo debería estar, tú debes estar bautizándome a mí y al revés. Jesús en cambio dijo, esto es para que se cumpla toda justicia, porque Él nos está dando un ejemplo, y como dice 1 de Pedro, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos en sus pisadas, ¿no? Bueno, entonces, el bautismo es un acto simbólico, es un acto público. Yo siempre pienso, cuanto más público mejor, si es posible, porque es algo que refleja el cambio interior de una persona. No es el momento cuando se bautiza, eso no es el momento cuando uno se entrega a Cristo, eso ya es antes. Pero el bautismo es algo que luego, pues para expresar a todo el mundo, y testificando de que pues yo soy criatura nueva en Cristo Jesús, ¿no? Y cuanto más público, mejor, para que otras personas, para que vean, para que escuchen, familia, amigos, lo que sea. Cuanto más público, mejor. Muchas veces es importante pensarlo, pues, como un anillo de bodas, ¿no? Es simbólico. Las personas que ven un anillo de bodas saben que alguien está casado y que es casado, o sea, es simbólico. Si uno se quita el anillo, sigue siendo casado, ¿no? O sea, no, pero es algo simbólico del acto interior que ha pasado. Entonces, así es el bautismo. Es algo muy importante, algo muy
significativo, pero es simbólico y muy importante para la vida, ¿no? Bueno, una cosa, ¿por qué en nuestra iglesia, preguntan algunos, por qué bautizamos de inmersión? ¿No? Porque no todas las iglesias lo hacen así. Bueno, diría en primer lugar que la palabra bautizo en griego es la misma palabra que representa de utilizar cuando un barco se hundía. Entonces eso nos da la idea de que sí es por inmersión, ¿no? Cuando un barco se hundía. También es la palabra que se utiliza cuando se tiene un trapo para teñirlo en un cierto color, pues también se mojaba por completo, ¿no? No estamos hablando acerca de, pues es la manera así. Entonces, cuando vemos la palabra en griego, porque no solamente eso, pero una de las razones principales es porque esa es la palabra en el sentido del idioma original, que es por inmersión, por bajarse en el agua y a subir. También es simbólico de cuando una persona muere al pecado y nace de nuevo, pues y es simbólico de haber nacido de nuevo en vida nueva en Cristo. Entonces, bueno, y interesante de que vemos que también el patrón en el Nuevo Testamento pues es de seguir acerca de las personas que se bautizaron por inmersión en agua. Porque en una ocasión, Juan 3:23 dice que Juan bautizaba también en Enón, junto al Serín, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. ¿Qué quiere decir eso? De que pudieron bautizar ahí en el río porque había muchas aguas. Quizás en otras partes de ese río era como en Manzanares, de que pues no hay mucha agua para que una persona baje pues completamente para abajo. Entonces, el plan, el patrón en el Nuevo Testamento era que las personas se bautizaron totalmente pues en inmersión en el agua, ¿no? Entonces, y vemos, la siguiente nos dice, bueno, otras personas nos preguntan, ¿y por qué no bautizamos a bebés? O por qué es que vemos en la Biblia de que las personas eran suficientemente capaces de creer primero y luego se bautizaron. O sea, de que por eso, o sea, no hay el patrón bíblico, respetamos, no estamos de acuerdo, pero respetamos las otras iglesias que sí bautizan a niños, pero vemos que el plan bíblico, el patrón es de bautizar a los que tienen la capacidad. Algunos llegan a esa capacidad, quizás son 5 años, 6 años, 7 años, o que sea, pero vemos que ese es el plan bíblico, el patrón, el método bíblico que las personas se bautizaron. Y pues vemos que hay muchísimas ocasiones en la Biblia, en el Nuevo Testamento de esto, los 3,000 en el día de Pentecostés, el funcionario, el eunuco etíope, Pablo, Saulo, Cornelio y su casa, el carcelero de Filipos y su casa, los 12 de Éfeso, muchos, ¿no? Vemos que en el Nuevo Testamento es el plan bíblico de ser bautizado, de primero creer. El carcelero de Filipos, cuando el terremoto estaba ahí delante de Pablo y Bernabé, y estaban, y él se dio cuenta de su necesidad espiritual y dijo, pues, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿No? Y le dijeron, cree y ser bautizado, ¿no? O sea, pero primero creer, así. Y vemos que por todo el Nuevo Testamento, vemos las personas en el patrón de que las personas primero se reconocieron su necesidad espiritual. Luego creyeron
creyeron, pusieron su fe en Jesucristo, nacieron de nuevo y luego siguieron a Jesús en las aguas del bautismo. Vamos a leer un poco para este pasaje de Mara que leo al principio en Hechos capítulo 8, que esos son uno de los escenarios tan preciosos de un encuentro divino y como una persona llega pues a conocer a Jesús y así. Y eso es en Hechos capítulo 8. Sabemos que eso sucedió empezando aquí con versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorarle. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Imagínate si somos Felipe en este caso, de que hemos estado en Samaria viendo grandes cosas, señales, grandes campañas evangelísticas, personas entregándose a Jesús, y de repente Dios nos saca y nos manda pues a un desierto, a un lugar donde, ¿qué es esto, no? Y quizás Felipe pensaba: ¿por qué estoy aquí? Pero luego Dios le dijo: ves aquel carro, y ve y habla con ese hombre. Y ese hombre estaba leyendo interesante el profeta Isaías 53, ¿no? Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él, del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién le contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Interesante que eso no era por casualidad, pero este hombre estaba leyendo de Isaías capítulo 53. Y pues es el capítulo del Antiguo Testamento que habla más de Jesucristo que cualquier otro. Interesante, era una mera coincidencia que eso sucedió en ese día. Pues claro que no. Dios le había preparado a este funcionario, estaba volviendo de Jerusalén, era judío, estaba volviendo pues por el desierto, y algo había pasado en su corazón, algo había pasado para que él se diera cuenta de su necesidad espiritual. ¿Sí? Y estaba leyendo acerca de alguien y él pidió ayuda, pues como sabía que había algo, pero él pidió ayuda para que le ayudasen, alguien le enseñara de qué estaba leyendo. Y eso es una lección para nosotros, para estar atentos, que quizás hay alrededor de nosotros personas que tienen interés, han estado leyendo la Biblia, pero que no entienden exactamente de lo que habla, que es un papel, un desafío para nosotros, para llegar a esas personas, para alcanzarles, para hablarles, de ayudarles a interpretar lo que estaban diciendo. Y dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Fantástico, ¿no? Felipe nos da el ejemplo que primero le estaba escuchando a este hombre y pues queriendo saber de cómo estaba él, de lo que estaba pasando, pero primero escuchaba y luego abrió su boca contándole, denunciando el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco:
aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? De algún modo este hombre de Etiopía sabía de que pues después de haber creído en su fe que tenía que seguir a Jesús en las aguas del bautismo, tenía que ser bautizado. De algún modo lo sabía o quizás se lo olvidaba y nos podemos imaginar que están ahí en su vuelta y están ahí llegando. Él está realmente en el proceso de recibir a Jesús, de creer en el mensaje de Felipe, y de repente ve pues un charco o una pequeña, no sé lo que es, y dice, oye, yo sí creo ¿qué es lo que impide que paremos ahora mismo para que yo sea bautizado? Y Felipe responde, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vemos que eso es el requisito para ser bautizado, de que reconoció su necesidad de recibir a Jesús, su necesidad que era pecador, que necesitaba el perdón de sus pecados. Y ahí mismo, pues el mismo acto, primero creyó y luego, pues, como dice, cuando subieron del agua, eso quiere decir que primero bajaron al agua y luego subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Podemos imaginar cómo era él, como este hombre, a ver su viaje que empezó desde Jerusalén, pues iba y antes que llegó a casa había cambiado totalmente, porque había ahora entendido el sentido de lo que estaba leyendo, ¿no? Entonces, lo que creen algunos, que ese hombre de Etiopía era el primer, porque luego volvió a Etiopía, y dice de que él era el que empezaba la obra del Evangelio y que empezaba la iglesia en aquella parte de África del Norte. Por medio de su conversión, que él volvió, era una persona de influencia, que allí compartió el Evangelio, pues en los cortes, entre muchos. Y así empezó la obra de la iglesia en Etiopía por medio de él, por medio del acta de obediencia de Felipe, pues para comunicarle.